el que anda aquí. Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Durante muchos años, 27 para ser exactos, en la radio se despertaba con una canción, la imaginación de los niños. Esta era la tonada. ¿Quién es el que anduvo ahí? Fue Cri-Cri, fue Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. En ese momento los niños sabían que llegaba una catarata de personajes fantásticos, de personajes animalitos. Ahí estaba el ratón vaquero, ahí estaba el Che Araña, ahí estaba la muñeca fea, ahí estaba la patita, ahí estaba el rey de chocolate con nariz de cacahuate, ahí estaban todos los personajes de un gran personaje de personajes, que es Francisco Gabilondo Soler, José Francisco Gabilondo Soler para ser exactos, el famoso Cri-Cri, el grillito cantor. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Nuestro especial de hoy se mete de lleno a contar la historia, la vida, las vivencias, las anécdotas de José Francisco Gabilondo Soler, el hombre que le dio una gran cantidad de alegría a los niños, el hombre que le dio una gran cantidad de imaginación a los niños, el hombre que avivó la fantasía en los niños, el hombre que creó los personajes inolvidables que todavía muchos años después están vivos, por lo menos en el recuerdo de aquellos que en su momento eran niños y que hoy quizás sean abuelos. Nuestro homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. En la ratonera ha caído un ratón con sus 2 pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. ¿Quién no ha escuchado las canciones del ratón vaquero, los cerditos dormilones, el chorrito y el Che Araña? Todas estas son composiciones de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, uno de los personajes más importantes de México, amado por los niños y respetado por los adultos. En esta emisión de Leyenda Urbana haremos un recorrido por la vida de este hombre que nos ha dejado aproximadamente 200 composiciones que han llenado la vida de todos los niños y de los adultos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de bo. Aunque Francisco Gabilondo Soler le diera tanta alegría, tanta vida a los niños, en realidad su infancia no fue la mejor. Él nace en el año de 1907 en Orizaba, Veracruz. Sus padres son, pues vamos a decir, de una posición de clase media. Su padre Tiburcio Gabilondo, bueno, pues es español, es de ascendencia española. La madre Emilia Soler. Tenía 2 años solamente José Francisco Gabilondo, cuando se lo llevan a España. Allá se pasa una larga temporada en el País Vasco. Ahí va abrevando algunos de los paisajes maravillosos de ese lugar. Posteriormente tiene la pena, primero, de que sus padres se separen. Se divorcian los padres de José Francisco Gabilondo. Posteriormente se mueren hermanitos más pequeños que él. Él se queda solo en la vida y en esa soledad va a vivir una situación difícil. No le gustaba la escuela. Iba a la escuela, pues buscaba la forma de hacer una excursión, se llevaba a algunos niños o se iba solo por el monte y bueno, pues en ocasiones la mamá lo metía a un internado, se escapaba del internado, se iba a vivir a la casa de la abuelita y de pronto, sin embargo, bueno, pues aprende a leer milagrosamente y una vez que aprende a leer va a encontrar su caminito, como el caminito de la escuela del que habla su canción. Él va a encontrar su caminito a través de la lectura. Él lee a Holf, lee a Salgari, lee a Andersen, lee a Julio Verne. A través de ellos se va a despertar la imaginación. Él quería ser pirata de pronto, como el pirata negro de Salgari. Él quería también hacer cuentos para niños como los hacía en la imaginación, como recreaba la imaginación Andersen. Él quería en su momento también
bueno, pues meterse a ese universo de aventuras que recreaban Julio Verne y el propio Emilio Salgari. Él va en su momento a despertar toda la imaginación, todo el encanto de un gran compositor, se va a ir desarrollando poco a poco. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Y en este momento me encuentro con Tiburcio Gabilondo, quien es el director de Gapsol e hijo de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. No, encantado de recibirlos. Muchas gracias. Cuéntame un poquito acerca de cómo fue esta relación con tu papá desde un principio. Siempre es como la pregunta obligada que nos han hecho toda la vida y que es muy difícil de contestar. ¿Qué se siente ser hijo de Cricri? Bueno, en realidad yo nunca lo supe muy bien, porque sabes que en casa, pues tú vives como cualquier niño y en realidad tú sabes que eres hijo de Don Pancho o de Pancho Gabilondo, pero no estás consciente que ese señor también es Cricri. Lo curioso es que ya a partir de la adolescencia es cuando empiezas a darte cuenta de qué pasa y además cómo la obra que él hizo empieza a tocar y a alcanzar a otras personas. Entonces cuando te empiezas a dar cuenta, ¡oh, qué barbaridad! Esto es mucho más amplio de lo que yo me imaginé y entonces cambia la percepción. Pero en la intimidad del hogar era como simplemente tener un papá que era muy cariñoso, que era un señor que leía muchos libros, que te compartía eso, que era tu cómplice, que jugaba contigo. Que te cantaba canciones también. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Todo el mundo cree que nos cantaba todo el tiempo. Bueno, pues no. En realidad, ¿sabes qué sí hacía mucho? Cuando yo era muy pequeño, él tocaba mucho el violín. Pero no era exactamente que fuera a cantarnos. Más bien, lo que yo recuerdo de muy, muy pequeño era que llegaba con el violín y me tocaba algo. Además, de hecho, me hacía una broma, porque primero me tocaba algo como para que me fuera durmiendo y cuando sentía que me estaba durmiendo, tocaba algo más alegre para despertarme. Y me lo hacía varias veces. Pero era muy lindo eso, porque era esta cuestión de un papá que juega contigo. No jugaba al fútbol, y a lo mejor no se trepaba a los árboles, pero siempre había esta complicidad y este juego que era mucho más intelectual. Oye gato, ven acá, ven gatito a trabajar, te doy un martillo si me ayudas a clavar. El serrucho aquí está, la madera hay que cortar para una escalera en que me pueda encaramar. Verás que la escalera hasta el cielo ha de llegar, así sobre las nubes subiremos. Con trabajo, sin embargo, termina el sexto de primaria, pero como quiera que sea, ya había encontrado la vocación este hombre que va a ser finalmente un autodidacta, ni siquiera música estudia, ni siquiera en su momento va ni por asomo a una escuela secundaria. Sin embargo, bueno, pues cuántos quisieran haber tenido la cultura, haber tenido los conocimientos de este hombre que en su momento se va a dedicar al boxeo. Hay fotografías de él enfundado en el calzoncillo de boxeador. De pronto se va a dedicar al toreo, va a ser torero, incluso va a tener su nombre, Gonzalito se va a poner como nombre de batalla como torero, se va a poner también el matador de Tacuba, que nada tenía que ver con su vida, pero bueno, al rato ya es un músico que toca en los cabarets, en ocasiones en casas de citas, que para entonces les decían casas de turistas, aquellas. Bueno, ahí toca este hombre y ahí se va a encontrar en alguna forma a través de la radio con Agustín Lara y ahí también va a encontrar su pasión, que sería la radio. Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel
y su cola menea con sentimiento, llevando el ritmo del baile aquel. Sus reglas eran muy claras y sí eran un tanto estrictas, pero sabes que no eran difíciles de seguir. Él era muy claro en eso. ¿Qué tipo de reglas se ponían? Reglas como que, bueno, si tomas un libro, lo puedes leer, el libro que quieras, pero lo tienes que regresar a su lugar. Entonces el libro siempre estaba en su lugar, pero podías leerlo, o sea, había libertades para eso. Tú podías expresar la idea que quisieras, siempre y cuando fueras educado y no hablaras encima de otra persona o hablaras correctamente. Pero tú podías decir lo que tú quisieras. A veces pasaba que mi hermana y yo estábamos viendo las caricaturas y él pasaba de repente y veía que se le llamaba la atención, traía una silla y se sentaba con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, eso era muy lindo porque pues, compartía todo lo posible, convivíamos muchísimo. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte, pero seguimos conversando contigo, Tiburcio, acerca de este personaje que, bueno, ha llenado la vida de todos los niños en este país. Encantado de la vida. Un gatito me decía, yo soy de un barrio pobre y trabajador, y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión. A lueguito por la tarde se columpian las campanas invitando a todo el mundo. Rito le duele una muela. Le dolió por morder la cazuela. Ya ves, por ser guerrista te la tienen que sacar. ¿Por qué Cricri? Bueno, alguna vez le preguntaron a José Francisco Gabilondo que de dónde había salido ese mote de Cricri. Bueno, la palabra Cricri, él dice, pues te deriva del francés. En alguna forma Cricri quiere decir grillito o grillo, es lo que quiere decir Cricri. Pero bueno, es una forma de decirlo, esa forma coloquial le daría finalmente el sustento durante muchos años a este personaje inolvidable de la radio. Él decía que bueno, porque Alfredo Núñez de Borbón en realidad se llamaba Alfredo Núñez Cañas, se había cambiado el nombre como personaje de la radio. Arturo de Córdoba en realidad se llamaba Arturo García, se cambia el nombre como personaje de la radio. Entonces dice, yo me cambio el nombre de Francisco Gabilondo y me convierto en Cricri. Y ese personaje es el que le va a dar la vivencia en la radio. Él decía, este grillito lo saqué en el bosque, lo encontré en el bosque, me lo pongo en el oído, se pone a cantar y a través de ello voy transmitiendo las canciones que van en la radio. Fue tanto el éxito que a veces la gente en la ingenuidad de su tiempo prendía la radio y pensaba que efectivamente había un señor allá dentro de esa cajita que tenía a un grillito en la oreja que le iba tocando las canciones que él iba cantando. Y bueno, la gente en 1957 iban colas y colas de niños para tratar de ver a este personaje que para entonces se había dejado unas largas patillas. Era, vamos, un personaje inolvidable para los niños. Era verdaderamente impresionante el éxito, tanto que de pronto, bueno, pues en La Habana lo llaman para hacer un programa en vivo de lo que hacía Cricri. Finalmente él tocaba el piano, Alfredo Núñez de Borbón tocaba el violín y a través de la combinación de los dos instrumentos se iban moldeando las canciones. La muñeca fea, La patita, El ratón vaquero, en fin, todas esas canciones que se volvieron inolvidables. Fueron 300 los discos que grabó José Francisco Gabilondo Soler con las canciones. Fueron más de 500 los personajes extraídos de la zoología, una zoología fantástica de que de pronto, bueno, pues las tiendas que vendían juguetes, las tiendas que vendían dulces para los niños, pues aprovechaban para hacer el álbum de Cricri, para que los niños pegaran las estampitas en donde, bueno, pues aparecía cada uno de los personajes inolvidables de Francisco Gabilondo Soler. Y volvemos aquí para hablar de Francisco Gabilondo Soler Cricri y estamos con uno de sus hijos. Cuéntame un poquito acerca de los personajes
¿Cómo surgieron? Con respecto, iban surgiendo las canciones, iba surgiendo la idea de otros personajes. Ya empieza a surgir, bueno, por supuesto el ropero, la abuelita, empieza a surgir Bombón Primero, que son de las primeras canciones que se cantan. Por supuesto el Chorrito y la hormiga. Muy poca gente que sabe que la hormiga se llama Forli, así se llama la hormiga, del Chorrito. Y entonces resulta que también alguien dijo, oigan, pero pues hay que hilar las canciones de un modo. Entonces empezó Francisco Gabilondo a hacer pequeñas historias, como por ejemplo, bueno, Cricri salió hoy de su casa, recorrió el bosque y llegó hasta la fuente del Chorrito, donde vio a la hormiga lavando sus enaguas. Y después de ahí se fue caminando hasta la casa de su abuelita, donde a esculcar las cosas del ropero. Entonces él empieza a hilar estas pequeñas historias y empiezan a surgir más personajes. Y mira, para no hacer el cuento muy largo, nosotros tenemos contabilizados unos 300 personajes derivados de las canciones, pero en realidad es un universo muy amplio de personajes que surgió para ir enriqueciendo, ir estructurando este mar de historias que eran las canciones. Yo me imagino que su personaje favorito pues era Cricri, por esto mismo, pero ¿qué otros personajes eran los que más les gustaba a él? Mira, es siempre preguntar qué personaje o qué terrible. canción, es terrible, pues es como casi... Y él lo explicaba alguna vez, es como si te preguntan, ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿No? Pero creo que lo interesante, cuando te pones a estudiar, a leer mucho a Cricri, te encuentras con que, bueno, por supuesto el propio Cricri era como un fiel reflejo de él. Hay otro personaje que era Don Pimpirulando, y hay otro personaje que es muy poco conocido, porque solamente salía en los textos de radio, que es el enano Barbitas. Y son como que, bueno, su personalidad a través de 3 personajes distintos, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como, si no los consentidos, los que lo retrataban mucho. Vienen los bomberos como raudo vendaval, todos son ratones con sus cascos de metal. Desde el rojo carro que retumba al rodar, sirenas y campanas estremecen la ciudad. Techos y paredes el incendio hace crujir, por los ventanales llamaradas veo salir. Vienen los bomberos con su jefe chamuscón, un ratón robusto muy valiente y bigotón. Muchas son las pasiones de José Francisco Gabilondo Soler. Una de ellas, quizás la que más llenaba su vida, era la astronomía. Él quería ser astrónomo. De hecho, viene a la Ciudad de México y empieza a trabajar, pues, como ayudante, quizás, como, vamos, en la parte más baja del Observatorio Astronómico Nacional, que estaba en Tacubaya y que sigue estando allí en Tacubaya. Pero también tiene una pasión, que es la marina. Él soñaba con aventuras en el mar, él soñaba con recorrer los océanos, él soñaba con meterse a islas misteriosas y de pronto, bueno, pues él se va a topar con un Agustín Lara que, pues en alguna forma lo va a orientar en su vocación hacia la radio. En 1932, José Francisco Gabilondo Soler va a entrar a una estación de radio llamada XCTR. Esta estación le va a permitir en su momento pues hacer lo que hacía en aquel entonces, que era música festiva. Él componía canciones de broma, componía en ocasiones canciones satíricas, pero fundamentalmente distorsionaba la música de tal manera que parecía que estaba jugando con la música. Cuando llega a la estación pide una oportunidad, le hacen una prueba. Resulta que, bueno, pues que quizás la prueba sí la pasa. Lo que no pasa es la envidia de la gente y le dicen, no hay lugar. Sin embargo, posteriormente, 2 años después, va a entrar a la XCW, que entonces era la Catedral de la Radio en México. Y a partir de ahí, efectivamente, va a entrar a ese escenario maravilloso que le va a dar la fortaleza como compositor. Francisco Gabilondo Soler se convierte en Cricri, el grillito cantor. ¿Quién no ha visto esta figura que de pronto está posada en el hombro izquierdo de Francisco Gabilondo Soler en alguna fotografía? Un grillito hecho como una caricatura. Este grillito está tocando un violín. Este violín es una hoja. Esa hoja está manchada por alguna gota de rocío que le da cierto encanto adicional. Bueno, pues el grillito cantor está tocando y le está dando a conocer las canciones que a su vez Francisco Gabilondo Soler le va a dar cuenta a los niños. Salieron 3 ratones a pasear por el jardín.
Tribilín, Popochón y su primo Crispitín iban abrazados entonando una canción. Tribilín, Crispitín y el chiquito Popochón. Seguimos aquí en esta conversación con Tiburcio acerca de Francisco Gabilondo Soler y yo quiero saber alguna anécdota, además de las que ya nos has contado acerca de tu papá. Alguien argumentaba hace poco tiempo, oye, pues que la gente ya no, digo la gente no, los niños de ahora, ya no saben quién es Cricri. Nosotros hemos descubierto que no necesariamente tienen muy claro los niños actuales quién es Francisco Gabilondo Soler. Pero Cricri lo ubican perfectamente. Y de hecho tenemos una estadística, porque resulta que 9 de cada 10 niños conoce a Cricri. Solamente 4, bueno, ya es muy alto, 4 de cada 10 llega a ubicar quién es Francisco Gabilondo Soler. Pero 9 de cada 10 saben quién es Cricri. Y entonces dices, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, hay que facilitar que sigan conociendo a Cricri, que conozcan la música, que no solamente sepan que hay, bueno, 10 canciones importantes de Cricri, hay muchas más, hay más de 200. Pues con ese pensamiento de 9 de cada 10 niños conocen a Cricri, pues me despido. Y muchísimas gracias por habernos contado todas estas historias acerca de tu padre, de Francisco Gabilondo Soler, y de este maravilloso universo, como tú decías anteriormente, que creó con todos estos personajes que todos conocemos. Muchacho, no sé qué vas a hacer. En tu casita jamás podrán caber. La verdad que en tu vivienda ya no cabe un alfiler. Los cajones están llenos, hay trebejos por doquier. Y con tantos libros viejos no se puede caminar. Imposible que estén juntos porque no tendrán lugar. En 1941, en pleno triunfo, en pleno apogeo de su carrera como uno de los grandes conductores de programas de radio, José Francisco Gabilondo Soler decide emprender la gran aventura. Se va de marino, entonces se mete a un barco, se va a recorrer el mundo, llega hasta la Patagonia, se va hasta Alaska, en fin, recorre lugares que cualquier personaje con ansia de aventuras hubiera querido recorrer. Él había sido ya capitán de corbeta, había tenido los estudios necesarios para hacerlo y bueno, pues él pone en práctica todos esos conocimientos. 3 años después regresaría a México y después del paréntesis se seguiría hasta el año de 1961 en que deja de hacer radio. Fue inolvidable la última emisión, pero la vida de José Francisco Gabilondo Soler iba a seguir. Él decide, bueno, pues dedicarse a su pasión, su otra pasión, la astronomía. Va a crear un observatorio astronómico en el pueblo de Tultepec. Este observatorio, ya cansado en 1973, ya enfermo él, ya con algunas situaciones difíciles, bueno, decide donarlo al pueblo de México, lo dona al Observatorio Astronómico Nacional. Para entonces él se había ido a un pueblito cercano a Texcoco. Ahí había puesto su casa y de vez en cuando daba entrevistas, de vez en cuando cantaba sus canciones, de vez en cuando, bueno, pues recordaba aquello que había sido el gran triunfo, el gran recuerdo, el gran recuento del gran Cricri, el grillito cantor. 5 gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. En 1990, a la edad de 83 años, muere José Francisco Gabilondo Soler. Finalmente, bueno, pues se termina la vida, se va al sueño este personaje, pero las historias se quedan, los cuentos se quedan, las fábulas se quedan, la música de las canciones, el foxtrot, el mango, el mambo, el cha-cha-cha, el tango, todo ello se va a quedar en la imaginación
de muchas generaciones de niños. José Francisco Gabilondo Soler va a morir físicamente, pero el recuerdo ahí está. Ahí está la interpretación que hacen Mireille Mathieu, que hace Plácido Domingo, que hace Manuel en un disco inolvidable. Ahí está también la interpretación que hace Eugenia León de las canciones de este personaje, pero ahí están sus propios discos. Ahí está La Muñeca Fea, ahí está La Patita, ahí está La Marcha de las Letras, ahí está El Rey de Chocolate con nariz de cacahuate, ahí está la imaginación desbordada. José Francisco Gabilondo Soler, un personaje inolvidable. Fueron 27 años los que duró al aire en la XCW el programa de Cricri, el Grillito Cantor, formado por Francisco Gabilondo Soler, que puso toda su imaginación y creatividad para darle vida a más de 300 personajes que llegaron a todas las casas mexicanas y a los corazones de los niños, brindándoles un mensaje de enseñanza, respeto y cariño. Nos vemos la próxima. ¿Quién es el que anduvo aquí? Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Gracias por permitirnos entrar a la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche aquí, naturalmente, en Canal 40. ¿Quién es el que anduvo aquí? Fue Cricri, fue Cricri. ¿Y quién es ese señor?